¿Sabías que orar por un enfermo sin comprender ciertas verdades espirituales puede hacer más daño que bien? En Santiago 5:15 leemos: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta promesa poderosa no se activa automáticamente con solo pronunciar palabras. Hay condiciones espirituales, actitudes del corazón y principios bíblicos que deben estar presentes para que esa oración sea verdaderamente eficaz. Hoy veremos cómo no toda oración produce sanidad y que existen 5 claves espirituales que no puedes ignorar antes de interceder por un enfermo. Te mostraremos cómo discernir el momento correcto, el estado del corazón del intercesor y la voluntad de Dios en cada situación. Revelaremos los pasos para orar con autoridad, conforme al Espíritu, y no por emoción o costumbre religiosa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando oras por los enfermos? Cuando Jesús vio a la mujer encorvada que llevaba 18 años imposibilitada para enderezarse, no le recetó descanso ni le preguntó por sus hábitos alimenticios. No, Él discernió algo que nadie más veía. Lucas 13:11 nos dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa enfermedad no era producto del desgaste físico, ni del paso del tiempo, ni siquiera de una condición genética. Era espiritual. Y Jesús, movido por compasión y revestido de autoridad, le habló directamente a la raíz de su aflicción. No trató el síntoma, trató el origen. Esta escena nos revela una verdad poderosa que a menudo ignoramos. No toda enfermedad tiene una causa visible, y mucho menos médica. A veces, detrás de un cuerpo quebrantado, hay un alma atada. Y aquí es donde muchos fallan. Se apresuran a imponer manos, a declarar sanidad, a clamar con fuerza, sin siquiera detenerse a preguntar: Señor, ¿cuál es la raíz de este dolor? Si Jesús discernía antes de sanar, ¿cómo pretendemos nosotros actuar sin dirección espiritual? Orar por un enfermo sin entender su condición espiritual es como intentar apagar un incendio rociando agua sobre el humo. No estás yendo al núcleo, no estás liberando al cautivo, solo estás calmando lo superficial por unos momentos. La enfermedad en la Biblia no siempre es solo un padecimiento del cuerpo. A veces es una señal, un reflejo o un síntoma de una realidad espiritual mucho más profunda. En Marcos 9, un padre desesperado lleva a su hijo poseído por un espíritu mudo. El niño convulsionaba, echaba espuma por la boca, se caía al suelo. Hoy alguien lo llamaría epiléptico, pero Jesús lo llamó por lo que era: un espíritu inmundo. Él no diagnosticó, Él liberó, y el niño fue sano. Eso no significa que toda enfermedad es demoníaca, pero sí significa que toda enfermedad debe ser discernida. Hay aflicciones del cuerpo que tienen origen emocional, heridas del alma que terminan enfermando la carne. El libro de Proverbios lo deja claro: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. ¿Cuántos huesos secos no habremos intentado sanar sin haber tocado antes el espíritu que los marchita? La sanidad verdadera comienza en el lugar invisible. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo primero que un verdadero intercesor debe hacer no es abrir la boca, sino inclinar el oído. Preguntar a Dios en lo secreto: ¿qué me estás mostrando aquí? ¿Qué hay detrás de este dolor? Porque si el Espíritu no revela, el hombre solo repite fórmulas, y las fórmulas no sanan. La revelación sí. Recuerdo el caso de un pastor que fue llamado a orar por una mujer con fuertes dolores de estómago. Varios ministros habían orado por ella antes. Declaraciones de sanidad, aceite ungido, imposición de manos, nada funcionaba. Cuando este pastor llegó, no comenzó con una oración fuerte, solo la miró, guardó silencio y luego le preguntó: ¿a quién no has perdonado? La mujer rompió en llanto,
llevaba años guardando rencor contra su hermano. Después de confesarlo y perdonarlo, su dolor desapareció sin que nadie tuviera que levantar la voz. Ese día no solo fue sanada, fue liberada. No era una dolencia médica, era un veneno espiritual que estaba pudriendo su interior. La enfermedad en muchos casos es la voz del alma gritando que algo está mal. El cuerpo solo responde al eco de un corazón herido, de un espíritu cargado, de una conciencia que no ha sido limpiada. En el Salmo 32, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. El pecado oculto enfermaba su cuerpo. No había virus ni bacteria, había culpa. Cuando oramos por sanidad sin discernimiento, podemos estar calmando un síntoma sin enfrentar el verdadero enemigo, y eso es peligroso, porque alimenta la ilusión de sanidad sin tratar el problema. Es como maquillar una herida abierta. Se ve mejor, pero sigue infectada. Dios no quiere cosméticos espirituales. Él quiere transformación real. Y esa transformación solo es posible cuando el intercesor se mueve por el Espíritu y no por la prisa de demostrar poder. Jesús nunca se apresuró a orar. Él caminaba con el Padre, escuchaba, discernía. En Juan 5, cuando se encuentra con el paralítico en el estanque de Betesda, no le impone manos de inmediato. Primero le hace una pregunta clave: ¿quieres ser sano? Parecería innecesario. ¿Cómo no iba a querer? Pero Jesús sabía que algunas personas se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no buscan sanidad sino atención. El problema no era solo físico. Había una actitud interior que también debía ser confrontada, y eso solo se discierne en el espíritu. Hoy en día muchos oran con buena intención, pero sin discernimiento. Llenan sus palabras de versículos y autoridad aparente, pero sus ojos están cerrados a la realidad espiritual que enfrentan. Es como entrar a una batalla sin saber contra quién luchas. Pablo nos advirtió en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo podremos derrotar al enemigo si ni siquiera lo hemos identificado? ¿Cómo podremos orar eficazmente por un enfermo si no entendemos qué tipo de cadena lo tiene atado? Muchos creyentes han convertido la oración por los enfermos en un acto automático, como si cada caso fuera igual, como si repetir las mismas palabras funcionara en todos los contextos. Pero la oración no es una fórmula, es una conexión viva. Y esa conexión requiere sensibilidad espiritual. No puedes tratar a una persona que tiene una carga demoníaca con palabras suaves de consuelo, ni a alguien que está siendo probado por Dios con gritos de reprensión. Cada caso es único y solo el Espíritu puede mostrarte la raíz. En el Antiguo Testamento, cuando Eliseo fue llamado a orar por Naamán, el general sirio, no salió a imponer manos. Le envió una instrucción sencilla pero espiritual: sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió. Esperaba una intervención espectacular, pero la sanidad no estaba en el espectáculo, estaba en la obediencia. La lepra era externa, pero el orgullo era interno. Y Dios primero quería limpiar su corazón antes de limpiar su piel. Discernimiento. Sin él podrías orar 1000 veces y no pasará nada. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo más poderoso que puedes hacer es orar por discernimiento. No ores por la sanidad del cuerpo hasta que el Espíritu te muestre el estado del alma. Porque puede que estés viendo un dolor físico, pero Dios está revelando una atadura emocional. Puedes ver una fiebre, pero el cielo está viendo una maldición generacional. Puedes ver cansancio, pero el Padre ve culpa, trauma, rechazo. Orar sin ver eso es caminar a ciegas. Y quien camina a ciegas tropieza, aunque tenga buenas intenciones. La iglesia está llamada a sanar, sí, pero más aún está llamada a liberar, a restaurar,
a discernir, porque donde hay discernimiento hay precisión, y donde hay precisión hay poder. Jesús no hacía oraciones largas, pero cada palabra que decía golpeaba directo en el lugar correcto, porque hablaba lo que oía del Padre, no lo que salía de su emoción. En 1 Corintios 12, Pablo enumera los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Este don no es solo para detectar demonios, es para ver lo que otros no ven, es para mirar más allá de la superficie.